Vamos a saludar ahora a Ricardo Foster, filósofo, escritor, es uno de los asesores presidenciales. Ricardo, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Daniel? Bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Por favor. Bien, ¿cómo se está viendo desde el interior del gobierno las tensiones internas que se vieron, bueno, casi desde el inicio del gobierno, pero recrudecieron en las últimas semanas, Ricardo? Mira, te lo voy a decir desde mi mirada personal, no Sí. desde el interior del gobierno. Hay una famosa frase histórica, emblemática, de Gramsci, que se ha utilizado 1000 veces y que hoy voy a invertir el sentido. Gramsci decía el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia. Yo creo que hoy estamos en el pesimismo de la voluntad y el optimismo de la inteligencia, que es una alquimia complicadísima, porque la inteligencia tiene que ser aguda, tiene que ser crítica, tiene que tratar de romper las certezas autoconstruidas y tiene que arriesgarse a pensar lo que no ha pensado. En cambio, la voluntad tiene que mantenerse siempre en tensión, en actitud constructiva, en posicionamiento desafiante y deseante. Yo creo que hoy estamos en una situación paradojal, complicada, que incluye obviamente también a las decisiones del gobierno, donde parecería ser que no estamos discutiendo en profundidad, desde una mirada crítica, las decisiones a tomar, y le colocamos a las decisiones, lo que sería el campo de la voluntad, una dimensión pesimista. No podemos hacer aquello que deberíamos hacer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. ¿Y quién le está colocando ese atributo pesimista a la voluntad? No, a ver, cuando lo voy a hacer más claro, si estamos convencidos que las retenciones son indispensables en un contexto, no solo el contexto de guerra, que está clarísimo que en el contexto de guerra, en el contexto de aumento exponencial de los commodities, del precio de los alimentos, está clarísimo que el instrumento de las retenciones es un instrumento de soberanía en el sentido más amplio y profundo de la palabra, porque es soberanía en términos de protección del alimento para tu propia población. Lo están haciendo casi 3 docenas de países ya en el planeta eso. Entonces, ahí uno diría, si yo estoy convencido que hay un instrumento, que es un instrumento clave, que puede ser las retenciones o los cupos de exportación, distintos mecanismos, pero para proteger el acceso a los alimentos, no puedo negarme a que el ejercicio de la política sea el ejercicio de la invención, de la voluntad creativa, para tratar de conseguir de diversos modos aquello que me estoy planteando teóricamente como una necesidad. Entonces yo creo que hay que establecer una relación directa entre el diagnóstico y la decisión, que es lo que me parece que está faltando. Bien, con respecto puntualmente al tema de las retenciones, hay un debate, hay que decir, hay un debate hasta el propio Alberto Fernández enfrentándose a sí mismo, porque el Alberto Fernández, jefe de gabinete, modificaba las alícuotas de las retenciones vía decreto, acompañaba esa medida del presidente, y el Alberto Fernández, presidente, considera que no se puede hacer, ¿no? Hay algo ahí de impotencia, ¿no? Que tiene que ver, viste, esto es, en definitiva, yo qué sé, es como el fútbol, hay uno que patea el penal, digamos, el equipo... Hay un trauma de origen, que yo creo que hay que romper de una vez para siempre, que es el trauma del 2008. Que pesa. El trauma no sé para quién, ¿no? Porque para Alberto, no sé que sea, pero los traumas se tratan. No, pero digamos trauma político, quiero decir, frente a una experiencia política que fue muy decisiva en muchísimos aspectos y cada uno hace su propia lectura de esa experiencia. El déjà vu es siempre problemático, pero yo creo que en este contexto, y hablamos del presente y de las necesidades y de los desafíos del presente, en este momento, lo dije en alguna otra entrevista que me dijeron, ante situaciones extraordinarias, también decisiones extraordinarias. Hoy es un momento de audacia, es un momento de tomar decisiones que pueden ser problemáticas, que van a generar conflicto. Sabemos, y esto también es un punto clave, una cosa es decir que la oposición constituye algo así como la lógica del adversario, porque dentro de un sistema democrático la diversidad de posiciones hace que quien está fuera del oficialismo sea un adversario del oficialismo. Pero otra cosa es cuando la oposición se convierte en destructiva de cualquier
actitud cualquier decisión del Poder Ejecutivo y busca dañar. Eso la convierte prácticamente en una lógica, o ellos piensan así, la lógica de amigo-enemigo. Sí, hoy es la oposición en la Argentina la que construye la política con toda la lógica de amigo-enemigo. Es muy ingenuo pensar que la oposición iba a tener otra actitud, me parece. No, pero a ver si te quiero, en otro plano te estoy planteando. Yo no soy ingenuo, creo que la oposición en la Argentina es destituyente, ha sido históricamente destituyente. Nosotros cuando fundamos Carta Abierta en el 2008, en unas condiciones históricas diferentes, en la primer carta pusimos aquello de clima destituyente, no porque sea homologable a golpe de Estado, sino porque los sectores de poder económico, mediático, judicial en la Argentina tienden a condicionar el funcionamiento de la democracia a partir de sus propios intereses, y a veces esa lógica lo lleva a limitar radicalmente el funcionamiento del sistema, y yo creo que es lo que hoy están intentando hacer de nuevo. Quieren atar de pies y manos al gobierno, quieren que el gobierno llegue absolutamente desarticulado, desarmado, sin ninguna chance de revertir una situación muy problemática. Bien, y el presidente, vos sos asesor presidencial, sí. ¿Hablás con él? Sí. ¿Y vos le decís esto que nos estás diciendo a nosotros? Yo le digo lo que pienso, exactamente. ¿Y vos le decís esto? Sí. ¿Y la respuesta del presidente cuál es frente a eso? Bueno, él considera la respuesta, que la da públicamente, él considera que hace una lectura de lo que sucedió en el 2020, del 2021, plantea que hay un proceso de reconstrucción y de recuperación económica, que tenemos que entrar... No, pero con respecto al tema de la oposición, porque la verdad que yo te voy a decir lo que pasó a cielo abierto. A cielo abierto, mira, Ricardo, le hizo una misa a Macri el 8 de diciembre. O sea, la misa tiene que ver con dos condiciones, que vos bien sabés, la reconciliación y el perdón. Tiene un efecto unívoco la misa, ¿no? Le hizo una misa a Macri. Conmemoró una misa y brindaron con gaseosa pomelo. Bien. Después le dijo mi amigo Rodríguez Larreta. Esas son modalidades, entiendo a dónde vas. Alberto tiene una modalidad que la conocemos, que la hemos discutido muchas veces, que uno puede sentirse próximo o lejano. No es una modalidad, es una política. O sea, una cosa, lo cortés no quita lo valiente. O sea, vos podés ser cortés, podés ser educado... ¿Entendés? Una cosa es decir la modalidad del buen diálogo, otra cosa es hacerle una misa. Me parece que... No, digo para constituir, porque si no nos quedamos como comentaristas, ¿no? O sea, describimos una oposición que es salvaje y por otro lado le hacemos una misa y decimos mi amigo Rodríguez Larreta. O una cosa o la otra, porque si no... Bueno, pero estas son las tensiones también que hay dentro del Frente de Todos. El modo como efectivamente creemos que se hace política en un país donde cualquier decisión a favor de los sectores populares supone una declaración de guerra de los poderes reales. Yo estoy convencido que uno tiene que intentar diversas estrategias en el interior de la democracia para conseguir los objetivos que se plantea. Pero dentro de esa comprensión de la democracia argentina tiene que estar también, y hoy más que nunca, y lo digo pensando hoy en el presente, después podemos hablar si querés, y creo que hay que hablar del 2020, del 2021, porque me parece importante también, no podemos perder de vista lo que significó, lo que significa el impacto de la pandemia, la guerra, porque si no pensamos provincianamente que los problemas argentinos son exclusivamente argentinos, pero podemos discutirlo en un rato. Lo que sí creo es que hoy estamos en un momento de inflexión. Yo estoy convencido que este es un momento de inflexión donde se tienen que tomar decisiones, donde la ancha avenida del medio no existe en la Argentina. No existe hoy la ancha avenida del medio. Quien piensa que es posible llegar a acuerdos con los factores de poder real, económico, mediático, político y judicial en la Argentina, hoy está equivocado. Ricardo, como siempre te agradecemos mucho que converses con nosotros y que te prestes al intercambio de opiniones. Un abrazo muy grande. Igualmente. Un abrazo. Ricardo Foster, el profesor Ricardo Foster, uno de los asesores presidenciales. Me parece que el debate fue bastante interesante. Tenemos raíz mediático del expresidente Mauricio Macri. Ayer con Joaquín Morales Solá. Vale.
Esta gente es tan perversa, Joaquín. Quiere cambiar la ilustración de los billetes, ¿no? Como si esto parase la inflación, ¿no? O sea, como saca de foco, el mal de la inflación, no, digamos, la ilustración de los billetes. Pero por no haber impreso billetes con mayor denominación, gastaron más de 180 millones de dólares de más en los últimos 2 años. 180 millones. Porque tienen que hacer más billetes de 100 pesos. Claro. Esos son más de 70 escuelas, Joaquín. Más de 70 escuelas. ¿Cómo la gente no va a tener bronca? Bien, vamos a seguir escuchando a Mauricio Macri en su raid mediático. Que el cambio va en serio, que vamos a estar todos comprometidos, que no va a pasarle al próximo presidente como me pasó a mí, que me venían a felicitar a mi oficina de a uno, importantes integrantes del Círculo Rojo, a decirme de todos los sectores: bien, presidente, con los cambios, sí, métale. Y llegaban a la puerta, se daban vuelta y decían: pero la mía está, o sea, esa no la tocamos. Entonces, ¿qué cambio hacemos en la Argentina si estamos en esa posición? ¿Eran empresarios? Empresarios, sindicalistas, políticos, no focalicemos en un solo sector. Bien, está más cheto que nunca, ¿no? Sí. Me marcaba, está, ¿no? Más cheto, más Clubhouse que nunca, ¿no? ¿Sabés que en Yao esto Sí, se lo echaron en cara a Macri, ¿Qué? Se lo echaron en cara. ¿Qué? El hijo de un banquero muy conocido Jorge se paró Brito. y le dijo, no era Brito, no era Brito, Brito. además No ya era Brito, más aparte hijo. lo cuidamos a Brito porque es el presidente tenemos que pagar la cuota del club. No, el hijo de un banquero del banco más importante de la Argentina, el otro, se paró y le dijo a Macri que la única autocrítica que tenía era echarle la culpa a los empresarios. ¿Qué tenía para decir? Bien, tengo una curiosidad grande de saber el hijo de qué banquero es, ¿eh? Bueno, tenemos el dato acá, la dirección de la Copal, donde va a ser la marcha de la CGT. Todavía no está definido la locación, claro. Pero es un lugar que para marchar no es cómodo. No es cómodo. ¿eh? Bueno, la calle 25 de mayo al 500. Acordate que la Sí. CGT en un momento llevó una marcha al Ministerio de Producción que queda ahí en un rincón, en una Fue calle. la jefatura de gabinete, ¿no? Donde hizo la famosa marcha de la Tril. Claro. La de poner la fecha. Que quedaron encerrados La justamente famosa por la locación. poner la fecha. El viejo edificio de Somisa. Menos mal que tienes la dirección, pues si había que pedir la fecha y la dirección ya era un montón, Dani. Está bueno que nosotros por lo menos pasemos la dirección, claro. Demasiado. Seguimos escuchando a Macri. ¿Va a ser candidato a presidente el próximo año? ¿Sabes? Pensé que eso ya no lo íbamos a hablar. Yo estoy acá porque le prometí primero a los argentinos ese 7 de diciembre histórico que me fueron a despedir, de que no los iba a abandonar. Y además porque, como dije antes, más allá de la preocupación que tengo por este gobierno fallido de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y la bronca que genera el daño que le están haciendo a la convivencia social y económica del país, además de que di la palabra, soy optimista. Soy optimista, Joaquín, como nunca antes. La Argentina está trabada por distintos grupos de poder que tienen comportamientos mafiosos y que se basan en una economía cerrada, donde ellos puedan fijar las reglas, empresarios para no competir, sindicalistas para abusar de su poder y políticos en connivencia con ellos, garantizándole las reglas, enriqueciéndose. La Argentina que tenía que ir a un sistema abierto de competencia, con transparencia, recordemos, ¿no? Entre el 15 y el 19, ese cambio bestial en la calidad de cultura del poder que llevamos al gobierno con Cambiemos, nos llevó a mejorar 19 puestos en el ranking mundial de transparencia. ¿Qué tanta dificultad del albertismo de conseguirlo? Yo recuerdo que Macri lograba todo, ¿no? Era impresionante. Se ve que tenía mayor destreza política, mayor vocación, porque la verdad que casi no tuvo hasta el año... hasta que comenzó la crisis cambiaria a fines del año 2017, con la devaluación y bueno, cuando la Argentina se queda sin acceso al mercado de capitales, se produce la devaluación y luego eso termina en abril con el acuerdo con el fondo del año 18. Prácticamente, voy a decirlo de esta manera, el peronismo territorial le votaba todo a Mauricio Macri. Le votó 2 ministros de la Corte por decreto. A Vidal también le pasaba lo mismo, ¿no? Porque a Vidal le votaron el endeudamiento, le votaron a Contegrán como procurador. ¿Qué dificultad que está teniendo Alberto en conseguir, en definitiva, cuando vos además sos poder ejecutivo? Hay muchos politólogos que han escrito sobre eso y con mayor profundidad de análisis que el que puedo tener yo, que el partido, que el ejecutivo es... ser oficialista es casi un partido político en sí mismo, digamos. O sea, cuando tenés lo que la gente vulgarmente dice la lapicera, ¿no? Pero qué dificultad que está teniendo
porque alguno me explicará, bueno, la correlación de fuerza, lo cual es un argumento absolutamente válido, pero la correlación de fuerza no te da para cambiarlo, no sé, a Stornelli, o para generar un acuerdo donde las otras partes sean contempladas, porque en definitiva, no sé, vamos a dar una hipótesis, Eva, si vos ampliás la corte, los radicales van a tener la posibilidad de colocar eventualmente a alguno de sus candidatos como ministro de la corte. No es que no se llevan nada de alguna manera, forma parte de una negociación. Me llama la atención esa dificultad que ha tenido. Para votar el acuerdo con el fondo no hubo tanto problema. No. Bueno, ahí casualmente, vos diste un ejemplo donde casualmente se generaron las mayorías, ¿no? Evidentemente cuando se quiere, se pueden generar unas mayorías, ¿no? Porque por la descripción que vos estás haciendo, que haces casi toda la semana, es como que las fuerzas se neutralizan, ¿no? No, y además lo preocupante es lo que tiene que relegar el Frente de Todos cada vez que lleva un proyecto. Lleva un proyecto y termina relegando casi, ¿no?, los artículos más claves para poder sacar. Entonces lo que llega al recinto es una ley o muy lavada. No, me preocupa lo que va a pasar con la ley de alquileres. Si llega a salir, digo, no vamos a tener una ley de alquileres superada. Bueno, lo que pasó con el proyecto que impulsaba el Frente de Todos de los senadores con respecto a pagarle al Fondo Monetario con el dinero fugado durante ese periodo, ¿no? Claramente se le sacó el atributo del levantamiento del secreto bancario y también la posibilidad de que haya colaboradores durante el proceso. Con esas dos modificaciones, no digo que transforman a la ley en inocua, digamos, pero la verdad que la aplicación de la ley va a ser más difícil, ¿no? Sí, no, y además ¿Cómo te enterás si no está levantado el secreto bancario? Bueno, y lo peor que tiene esto es que lo del secreto bancario no es algo que pide la oposición, o le preocupa a la oposición, le preocupa a una parte del Frente de Todos. Digo, desde el Banco Central no están de acuerdo con el proyecto. Exactamente. Miguel Pelle alertó sobre lo que podía provocar eventualmente la aplicación de esa ley. Yo vengo del futuro. Yo creo que si vuelve a gobernar el macrismo, cosa que hoy está en las 40 del mazo, claramente, ¿no? Todas las encuestas dicen que si las elecciones fuesen ahora, no sé si ganaría el macrismo, pero que al oficialismo le iría mal. Ahí está, bien, vengo del futuro y me parece, te digo la verdad, no tengo la bola de cristal, pero estoy seguro que un gobierno o de Morales, o de Larreta, o de Macri no va a tener las dificultades, van a lograr, es más, va a haber un montón de peronistas territoriales, no lo digo peyorativamente, o pejotistas, mejor dicho, me corrijo, en lugar de peronistas, pejotistas territoriales, que van a con el argumento de la responsabilidad política, lo que votó la gente y hay que acompañar, y la oposición responsable, claro. Dibujo 140 comillas en el aire, van a terminar acompañando cosas pero muy tremendas para la mayoría de este país. Bueno, Pichetto era tan responsable como opositor que se convirtió en el candidato nosotros decíamos en el 2016, cuando estábamos en El Plata, qué buen jefe de bancada macrista que es Miguel Ángel Pichetto. Lo decíamos como una ironía, y fíjate que Pichetto terminó integrando la fórmula con Mauricio Macri, digo, ¿no? Perdón, sí. Pero está todo tan a cielo abierto que es raro tanto exceso de diagnóstico, pero ya que estamos recomendando para el final, releamos la doctrina de shock de Naomi Klein, digamos. ¿Cómo se vuelve posible lo improbable en política? ¿Cómo? Bueno, generando una crisis tan seria que aquellas personas que originalmente resistirían determinadas decisiones políticas las naturalizan. Digo, no es algo, la estrategia de cuanto peor mejor, que es originaria de la izquierda, digamos, ha sido adoptada por la derecha hace mucho tiempo. No es una novedad. Por eso me llama la atención que se presente como novedad. No hay ninguna novedad en lo que hace la derecha. La derecha profundiza, no las contradicciones, profundiza las situaciones críticas, porque después naturaliza las decisiones improbables en la previa. ¿Cómo convences a un trabajador que lo que mejor le puede pasar es que pierda derechos laborales para conseguir trabajo? Claro.
Sí, que hay que sufrir primero para que te venga Claro. la ventaja y la virtud después. Hace una encuesta hoy y vas a ver que un montón de trabajadores están de Pero acuerdo. estoy sorprendido con el dato que yo no escuché la entrevista, que Rodríguez Larreta dijo que iba a privatizar YPF. Exactamente. Y Bueno, Eso, y además dijo que iba a eliminar derechos laborales, Dani. No, y también dijo, Y reforma laboral. entre otras cuestiones, creo que Mauricio Macri dijo que si él llega presidente o el próximo gobierno tiene que dejar de existir Aerolíneas Argentinas. Está bien, pero perdón, Dani, yo entiendo que esas son preocupaciones importantes. Están diciendo que van a eliminar derechos laborales. ¿Cómo convences a un trabajador de que pierda derechos laborales? Y porque primero lo convences de que no tiene laburo, que tiene dificultades para cobrar buenos sueldos, porque el problema son los derechos laborales. Entonces, si vos convences a un trabajador que el problema es él, ¿cómo no lo vas a convencer que Aerolíneas es un gasto, que YPF es un problema? Si son cuestiones que te quedan lejísimos en la cotidiana, porque en la cotidiana tenés que pagar el puchero. Entonces, te están convenciendo que el problema para pagar el puchero sos vos. Que por tener derechos laborales estás generando una condición, una mala condición de laburo y una mala condición salarial. Sí, y aparte que hable también de usos mafiosos de la política, hablando de sindicalistas y de dirigentes del oficialismo, el hombre que está siendo investigado por haber espiado a todo el mundo, ¿no? O sea, bien. Y después lo que va a pasar es lo que ya sabemos, va a haber sindicalistas que se van a acomodar. No es que va a destruir a todos los sindicatos, va a haber sindicalistas macristas, y los hubo toda la historia de la derecha en la Argentina, de la dictadura para acá. Porque vos lo sabés, ¿no? Hubo muchos dirigentes sindicales que acompañaron el proceso de Mauricio Macri, ¿no? Tenía una pata sindical, ahora está gestando una pata sindical, y de hecho había un sindicalista, un día vamos a profundizar sobre el asunto, que era el encargado de avisarle a sus compañeros cuándo le iban a caer los allanamientos, por ejemplo, porque vieron que hubo cuántos allanamientos a distintos sindicatos. Bueno, había uno que era el que lo llamaban desde el Ministerio de Trabajo y le decían, che, esta semana le cae a... También fueron muchas organizaciones sindicales de trabajadores los que más resistieron al macrismo, ¿no? Pero por supuesto, claro, por supuesto, estamos hablando de otra porción del sindicalismo. Bueno, de hecho uno piensa en Baradel, cómo fue perseguido, estigmatizado, a cielo abierto, las vejaciones públicas y mediáticas que le hicieron desde los canales abiertos. No sé si mucha gente podrá resistir lo que resistió Baradel, de que lo investiguen como Baradel, lo investigaron 4 años. Las cosas que dijeron de él, de su familia, de su hija, las cosas que inventaron. En el segundo tramo, con la familia Moyano, ¿no? Tanto Pablo... Sí, pero hoy Baradel prende la tele y el programa donde lo operaban y lo perseguían está en el aire. Está bien. O sea, te voy a sacar del aire porque estás a punto de decir que los accionistas de ese canal se quedaron con una distribuidora de energía eléctrica. Bueno. Entonces, como no quiero que lo digas... porque no quiero que te... No, te voy a cuidar y te voy a sacar del aire. Así que, verdades afiladas a las 18 horas. Chau, Adrián, querido.